Veamos cómo dice su palabra en Crónicas 7:14. Mi amado Jesús quiere que los pecadores tengan un verdadero arrepentimiento. Si ellos no se arrepienten, terminarán en este lugar lleno de fosas ardientes, fosas de fuego, las flamas y las llamas ardientes, gusanos que no mueren y que tragan los cuerpos. Escucha, hermano, este es un grito de angustia que mi amado Dios hace a través de esta sierva. Este es un llamado que mi amado Jesús está haciendo a la humanidad. Viviendo los últimos tiempos. Es importante que usted se asegure y tenga certeza de que su nombre está escrito en el libro del Cordero. La mayoría de hombres y mujeres piensan, están muy jóvenes para servirles a Dios o muy jóvenes para dejar el mundo. Piensan que deben seguir disfrutando su juventud y la vida. Pero mi pregunta es, ¿sabe usted cuándo morirá? No es cierto, joven, usted no sabe cuánto morirá. Por eso este llamado no tiene edad, es para que todo el mundo se arrepienta. Dios quiere que usted sea salvo y que disfrute de una vida en Cristo Jesús. Veamos cómo Dios quiere que los jóvenes recapaciten. Y en los versículos de las Sagradas Escrituras escribe su palabra en 11:10. Primera de Timoteo 4:12. Lamentaciones 3:27. Como el Señor quiere que los jóvenes se arrepientan. Dios quiere que los jóvenes reciban el consejo y sean prudentes, que no se apoyen en sus cosas vanas, ni en su propia prudencia, que lleven una mejor vida en Cristo. En las Sagradas Escrituras encontramos proverbios dados por Salomón y David, consejos para los padres, para los hijos, llenos de exhortaciones y de amor para la guía a un camino bueno. Dios derrama sabiduría en los jóvenes para llevar una vida sana, una vida buena, llena de su palabra y del propósito de Dios. Seguí andando de la mano con mi amado Jesús en este lugar terrible. Créanme que este lugar es terrible. Pasamos por un túnel inmenso de calor infernal. Llamas ardientes encerraban este lugar. Una gran multitud estaba en este lugar, era tremendo. Unas olas de fuego que quemaban todo lo que veía en el camino. Veía las almas de muchos perdidos corriendo por todas partes, como buscando un lugar en donde encontrar sosiego o en donde esconderse del fuego consumidor. Solo escuchaba los gigantescos gritos de dolor que salían de las celdas que veía a mi alrededor. Eran almas encarceladas que estaban siendo torturadas. Era algo nauseabundo sentir el olor a carne quemada que llevaban las paredes candentes de este lugar. Oh Padre amado, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Por favor, nuestra parentela, Señor. Mi amado Jesús me entró a un lugar gigante. Allí vi una plataforma alta. En ella se encontraba un predicador. Era un pastor. Estaba descompuesto totalmente. De su cuerpo salían gusanos que devoraban sus entrañas. Vi sus ropas completamente desgastadas, al punto de podrirse. Observaba sus huesos. Este pastor tenía una Biblia en la mano derecha, la cual extendía hacia arriba como predicando a todas aquellas almas que tenía al frente. Me di cuenta que era una inmensa congregación. Toda una iglesia yacía en este sitio de tormento. Gigantes olas de fuego arrojaban a este pastor, que trataba en vano de explicar la palabra. Un gusano gigantesco comenzaba a devorar sus entrañas, pero este pastor ya no podía salir de este lugar tan terrible. Vi cómo sus pies estaban sujetados a ese sitio donde estaba predicando la palabra. Cuando estaba en vida, pude darme cuenta que todas las almas que estaban allí no habían partido en el rapto de la iglesia de Cristo y habían terminado en este lugar de tormento.
Esta iglesia no andaba según la voluntad de Dios, pues predicaban un evangelio de prosperidad en lugar de arrepentimiento, como nos dice la Escritura en Gálatas 1:10. Dios está llamando a su novia, a los pastores, a los evangelistas, profetas, misioneros, para que lleven su iglesia al verdadero arrepentimiento, a que los corazones de los hombres y mujeres y jóvenes y niños lleguen a la perfección de Cristo y caminen en santidad. Hasta ahora muchas iglesias están convirtiéndose en sirvientes de Satanás, llevando un evangelio mentiroso de riquezas. Dios exhorta a esta hora a su pueblo. Este pastor que veía ahí ya no podía hacer nada para escapar de este tormento, ni podía hacer nada por las almas que tenía al frente, quienes lo acusaban, señalándole y haciéndole responsable del sufrimiento de ellos. Mi amado Jesús me mostraba que a este pastor le llevaron el verdadero evangelio cuando estaba vivo en la tierra, pero él no quiso ni hizo caso. Jesús, amado Rey, me decía muchas veces: les ofrecí mi salvación, muchas veces mi espíritu los atrajo, pero no vinieron a mí para ser salvos. Espíritus inmundos rodeaban a este lugar. Escuchaba las carcajadas de ellos. La amorosa voz de Jesús volvía a decirme: hija, dile a mi pueblo que mi salvación es gratuita. El que quiera beba del agua viva y será salvo del castigo eterno. Si vienen a mí con corazones arrepentidos, si dan a conocer en verdad el evangelio del perdón, arrepentimiento, perdón y fe, yo los salvaré. Si llevan a sus iglesias a que nazcan de nuevo, yo los perdonaré. Hermanos, veamos y démonos cuenta cómo todavía existen cadenas de iniquidad y libertad en Cristo. Este pastor los había puesto esas cadenas. Me pude dar cuenta que Dios le había enviado mensajeros para que llevara la iglesia a la santidad, pero el pastor contestó al mensajero: si le hablo de santidad a esta congregación, el templo se va a desocupar, pues ellos no quieren escuchar sino de prosperidad. Qué grave error el que este pastor estaba cometiendo, pues prefirió hacer caso a los hombres que escuchar la voz de Dios. Cuando pasamos cerca de este pastor, le decía a mi Jesús que ahora sí predicaría la verdad a la iglesia, si le daba otra oportunidad. Pero ya era demasiado tarde, pues este hombre había hecho que muchos se apartaran de su santa palabra y cayeran del temor de Dios. Este pastor también había tomado dinero de la congregación para sus placeres aquí en la tierra. Había escogido ir por su propio camino y hacer su propia voluntad. Entonces mi Jesús me decía: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Está la muerte segunda. Nuevamente Jesús hace una exhortación a su pueblo. Les recuerdo que es necesario el convencimiento en sus corazones de que su nombre esté escrito en el libro del Cordero. Otros también han predicado el evangelio y se han vuelto al mundo a pecar. Y para ellos, para aquellos que no obedecieron el llamado de Dios, para ellos era el lloro y crujir de dientes. Para aquellos que ya está el juicio dado, ya no hay esperanza. Este pastor torturado por esas lanzas que demonios terribles en forma de animales enviaban a su cuerpo. Mire, hermanos, como dice su palabra en Zacarías 11, del 1 al 17. El Señor exhortando a los pastores que están trasquilando las ovejas de Cristo. Y también me daba Ezequiel 34.
Esto es un mensaje para los pastores, para que guíen la iglesia al verdadero arrepentimiento, a la conversión con Cristo, a la verdad con Cristo. Amigos, Ezequiel 34 también nos habla de cómo el Señor quiere exhortar y hace una exhortación a los pastores que están cometiendo el error de llevar un evangelio de prosperidad y no de arrepentimiento, perdón y fe salvadora en Cristo. Pastores, este es un llamado. No se puede seguir confiando en el evangelio de la riqueza. Es necesario que los pastores lleven a la congregación al nacimiento de agua y espíritu, a nacer de nuevo. Recordemos que en el versículo que nos habla el apóstol Pablo en Hebreos 2 del 1 al 4, Jesús con su dulce voz me decía: hija, dile a mi pueblo que el que permanece hasta el fin, será salvo. El justo por la fe vivirá. Dile a mi pueblo que cuide la salvación con temor y temblor, para que sean llenos del Espíritu Santo y la gracia. Es necesario que pongan por obra el perdón, se olviden y se reconcilien con Dios para alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Yo bendeciré a aquellos que se arrepienten, bendeciré a sus hijos, derramaré mi espíritu sobre todo. Vuestros hijos profetizarán. Yo haré grandes cosas con ellos. Dile a mi pueblo que es mejor no haberme conocido que haberse apartado. La sangre de las almas perdidas que este pastor tenía al frente estaban siendo cobradas a este pastor. Dile a mi pueblo que es necesario que dejen su vana vida, pues en la iglesia de Cristo, orgullo hay y no hay perdón. Es este mismo odio que está llenando la tierra, los colegios, las universidades, en los establecimientos educativos, pero lo más terrible, en los mismos hogares. Esta es la tarea de Satanás, que tiene a todas sus legiones, gobernadores, legisladores de las tinieblas, para destruir los hogares, los jóvenes, los niños, los ancianos, todas las almas. Él asigna a cada demonio tareas especiales para acabar también al pueblo de Cristo, para que las almas lleguen a la condenación eterna. La exhortación que Dios está haciendo a su pueblo es de temer, en especial para los pastores. Mi amado Jesús me hablaba también en Miqueas 3. Esta es una exhortación para los pastores que comercian con la fe, para aquellos que solo se dedican a recibir el diezmo, para aquellos que no dan a la viuda, al pobre, a la desamparada, al huérfano. Mi amado Jesús me mostraba cómo sus ovejas están perniquebradas y apartadas por los pastores falsos. Para ellos será la condenación eterna y el fuego consumidor. Mi Jesús me mostraba cómo su rebaño fue robado, y es por eso que está siendo trasquilado. Es por esto que mi amado Jesús me mostraba y me advertía que hace con gran exhortación a los pastores, con mucho dolor en su corazón. Por tanto, oh pastores, fariseos, hipócritas, vivo yo, dice Jehová, por cuanto mi rebaño ha sido robado, apartado de la verdad, para esto, la condenación eterna, si no se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos a la voluntad de Dios. Es su pueblo que hace doler el corazón de Dios, de su Hijo Jesucristo. Los que deben sembrar es la semilla de Dios, que es su bendita palabra. Veamos en Lucas 8:11. Por esto Cristo los exhorta y los manda a cuidar la grey, que son sus ovejas. Muchos otros son manejados por el gran poder, han hecho dominio de mis ovejas y solo les interesa la comida que perece.
el lujo, las comodidades. Recordemos que Dios manda a los pastores a realizar esta labor de pastoreo del rebaño para salvación de las almas. La Escritura revela la tarea de los pastores en Juan 6:27. Es terrible ver el pueblo de Cristo se ha vuelto vividor, ya que utiliza la palabra para su propia conveniencia, dando más lugar a Baal, procurando de esta manera que la lana sean trasquiladas sus ovejas y su lana quitada, que por las almas perdidas las ovejas están contaminadas, enfermas, flacas y por falta de alimento espiritual, que es su verdadera palabra. Este pueblo ha descuidado la oración por dar grandes oratorias, han descuidado, lo han llevado al verdadero arrepentimiento, al perdón. Se han olvidado de Cristo, de que Cristo es la fe salvadora. Han reconfortado sus almas en cosas inútiles, haciendo de sus corazones dura cerviz. Han perdido la dirección de Dios, no hay santidad. Se les ha olvidado que la novia de Cristo es transparente, que la novia de Cristo tiene que ser purificada. No hablan de que la venida de Cristo está cerca, no hablan de arrepentimiento del remanente de Cristo, y muchos no pronuncian el infierno porque dicen que es condenación. Pero muchos cristianos van a ir y están yendo a este lugar porque no han nacido de nuevo y se vuelven al mundo. Es esta la iglesia de Cristo, Hamaquia la vasalla. Es en la iglesia de Dios que hay impureza, pecado, iniquidad. Muchos pastores temen perder la plata que reciben y prefieren no hablar de santidad, porque el pueblo solo quiere recibir palabra de prosperidad. Han perdido el temor a Dios y se hacen llamar los simpatizantes y exitosos, pero tienen más éxito sobre el pecado. Lo vemos en Santiago 3:1, como habla su palabra. Hermanos, por favor, Dios está mostrando que es necesario que los pastores le enseñen a la grey a discernir la palabra con ayuda del Espíritu Santo, con adoración y alabanza de corazón y en el Espíritu. Un corazón verdaderamente arrepentido y derramado frente a la presencia de Dios, apartado del pecado, como habla su palabra en 1 de Timoteo 6, del 2 al 5. Mi amado Dios, ve con dolor y tristeza como ese pueblo, haciendo lo incorrecto ante los ojos del Creador, olvidando la cruz de Cristo. No han cumplido con este gran requisito que Dios les ha pedido. Han tomado la piedad como fuente de ganancia. Por esto Dios nos manda apartarnos de los tales. Muchos viven en una mentira, creyendo que Dios no los está viendo, en la inmoralidad más terrible y desenfrenada, tremendamente carnales, como nos muestra la Escritura en Mateo 7, 21. Amigos, los milagros no producen salvación. Si miramos el ministerio de Jesús, nos podemos dar cuenta que fue lleno de milagros, en sanidades, un levantamiento, aún levantó muertos, pero esto no hace salvar las personas, solo la hace salva el nacer en agua, de espíritu, el nacer de nuevo. Como nuevamente les recuerdo en Juan 3:16, solo el Espíritu de Dios es el que le da convencimiento de pecado y justicia y juicio. Y como las personas no son convencidas, pues no se arrepienten. Dios nos muestra a través de su bendita palabra que debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor de la fe y consumador de ella, edificando esa torre sobre la roca que es Cristo, que es Jesús.
Oh Rabakaisha Rabasiti Ribicanta. Sigo mi relato en este lugar de tormento. Andamos con mi amado Jesús y vi en este lugar de tormento fotos gigantes de muchas personas. Le pregunté a mi Jesús qué significaba esto y Él me contestó: hija, estas son fotos de apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, adoradores de la palabra. Cuando ellos oran y alaban, los infiernos tiemblan, pero asimismo el enemigo los tiene en la mira y tiende las redes para hacer caer a mi pueblo en la pereza. Oh Samakai Ribicanta. Ellos no descansan. Dile a mi pueblo, hija querida, que es necesario que nazcan en agua y en espíritu. Dile a mi pueblo que un pueblo nacido de nuevo, el enemigo no le toca, como dice tu palabra en 1 Juan 5:18. Satanás ha instruido a muchas legiones para hacer desatar muchas maldades en la tierra. Entre estas se encuentra el anticristo, quien enseñará a muchos lo más tremendo, si fuere posible, a los entendidos en Cristo. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Todos aquellos que conocieron a Jesús y se apartaron están en el infierno, en los lugares más angustiosos del infierno, en el centro de la tierra donde las llamas palpitan de gran manera, como que si quisieran salirse de este lugar, como habla su palabra en 2 de Tesalonicenses 2:3. Oh Santo de Israel, oh precioso Dios, mi amado Jesús llora por la humanidad y clama a nuestro Padre Celestial por las almas. Por eso con su dulce voz y llanto me da esta palabra para el mundo. El 1 de enero del 2010 me dijo: hija preciosa, mi perla, como me dice, con un amor especial. La tierra será conmovida, las señales se darán y las ciudades se oscurecerán. El cielo perderá su color. Habrá un tiempo en donde los miembros de la iglesia, mis ungidos, desaparecerán. El mar abrirá su boca para tragar la tierra. Esta generación perversa, ignorantes, hombres del desierto, arrastrados por la incredulidad y la dureza de sus corazones, insolentes, hinchados de orgullo, caerán partidos a los pies de mi Padre. Sus lomos se abrirán y conmovidos sus corazones serán viendo los cielos. Ignorantes, hipócritas, mentirosos, transgresores de falacia, hijos de la oscuridad, los ríos se abrirán, su cauce se perderá. Los mares enojados bramarán su angustia y el topacio de las noches se perderá. Los ojos de los impíos se redondearán y su niña no se abrirá más para ver lo celestial. Será el comienzo de una era celestial. Los ojos de la oscuridad, gozaos mientras puedas hacer daño. ¿No sabéis que la alegría del malo es breve y el gozo del impío por un momento? La flor perderá su color y el aire y agua contaminada respirarán y beberán. Yo os envío como abejas al matadero, pueblo mío. Verán morir al sediento y al hambriento, y quemarán al degollado por su dolor. Pero a ti, Hijo de Dios, la gloria te cubrirá. Ángeles y querubines cubrirán tu hogar. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ciñe tu lomo y anda conmigo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, aquellos que han confiado en el Cristo vivo, en el Cristo de la gloria. Oh Rabakaisaya, precioso Espíritu Santo. Hermanos, todo esto está pasando, la tierra está plagada de maldad, muerte física, espiritual, hay por todas partes de este mundo. Oh Santo Israel. Hija, dile a mi pueblo que Satanás ordena continuamente el ataque a las iglesias Cristo, legiones de demonios en la iglesia. Tiempos de oscuridad están sobre la iglesia de Cristo. Iglesia, despierta, llama al Señor a que se despierte y salga de la pasividad. Es algo completamente extraordinario cuando escucho su voz y me confirma a través de su bendita palabra. Preciosa perla, dile a mi pueblo que es necesario que estén velando porque nadie sabe la hora.
Veamos en Mateo 24:36. Hermanos, ninguna profecía indica cuándo. Nadie sabe la fecha y está registrado cuándo será este día. Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:10. Será el día último en Juan 6:44. Será el fin, dice 1 Corintios 15:24. Jesús me advierte vigilar y estar listos, preparándonos para recibir con gozo y paz su venida en 1 de Tesalonicenses 2:19. Hermanos, miremos ahora el capítulo de Mateo 25 con discernimiento en el Espíritu Santo. Oh, Rabakaishta la Basaya. Hermanos, debemos tener en cuenta que Jesús nos está advirtiendo para estar con nuestros ojos y oídos espirituales abiertos. Nos está revelando las enseñanzas. Eran las mismas dadas por los discípulos, las mismas que vendrían. Es claro en advertirnos que antes de su venida, antes de que Cristo recoja a su iglesia, a su novia, esta profecía se cumplirá antes del tiempo del fin, para que las conciencias de los hombres sean renovadas, de modo que no habrá excusa para nadie. Hermanos, Dios no nos puede estar hablando más claro, pues este mensaje profético nos indica lo que sucederá, lo que nos advierte nuestro Señor, Dios Padre, para aquellos que anden en el Espíritu es revelado y podrán entender más fácil este lenguaje profético y espiritual que Dios está usando y mostrándole a la humanidad para que se preparen en estos tiempos finales. Todo se está cumpliendo conforme a la palabra, conforme a la Escritura. Pueblo de Cristo, apercíbase, despierte de la pasividad, despierte. Acordémonos el capítulo de las 10 vírgenes. Se refiere al pueblo de Cristo, pero todas estas vírgenes no habían nacido de nuevo. Solo 5 vírgenes andaban vigilantes, deseando hacer las cosas de Dios, llevando la palabra y cumpliendo como atalayas, rescatando almas para el reino de Cristo. Estas vírgenes que hacen la tarea no están preocupadas por las cosas del mundo, viven el Espíritu, son vírgenes purificadas con la sangre del Cordero, vírgenes que andan renovando el poder de Dios y su palabra. Aribiquía la vasalla, mi Ashai, Señor. Oh Padre Santo, ten misericordia, Señor. Llenándote de tu presencia y de tu poder, Señor. De tu infinito amor, Señor. Oh Padre de la gloria, son vírgenes con corazones humillados a Dios. Acordémonos que la Escritura dice: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de la carne, carne es, y todo aquel que es nacido de Dios, del Espíritu es. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Viene a casarse con su novia. Es indispensable estar como esas vírgenes llenas del poder de Dios, como habla su palabra en 1 de Tesalonicenses 5:23. Oh, Sama Kirimikai, Saya Rabaji Kiribikanta. Mucho pueblo llamado evangélico vive en la libertad del mundo, haciendo las cosas del mundo. Muchos predican la prosperidad engañosa. Entre más dinero tenga usted, más testimonio de que es cristiano, sirviendo de piedra de tropiezo para todos aquellos que no han conocido de Cristo. Utilizan esto conforme a sus intereses para engañar a la humanidad. Todo aquello que nos mostró nuestro amado Dios a través de sus profetas se está cumpliendo para estos últimos tiempos. Oh Santo de Israel, ante nuestra vista se está cumpliendo. Si usted cree, hermano, que seguir a Cristo lo puede hacer a medias, está verdaderamente equivocado.
Es la verdadera entrega total de un corazón derramado ante la presencia de Cristo. No quiere engañar a Dios, pues ¿quién puede esconderse de su poder? Muchos famosos del cristianismo, predicadores, incluyendo servidores de la iglesia católica, debido a la idolatría, están llevando su pueblo a la condenación y perversión de las almas con este aceite adulterado. Solamente la oración sirve de puente entre el lugar santísimo para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Tenga presente que la unción y el fuego del Espíritu Santo no se compra ni se vende. Hay que pagar un precio por esto que acaba de así. Es necesario morir a nuestro yo. Un ministerio se hace y se gana a través de la oración, el ayuno, de doble rodilla, de un corazón rasgado y humillado frente a la presencia de Dios. Usted con el Altísimo en una intimidad total. Únicamente la intimidad con Dios es necesaria para derramar el poder de Dios y la unción. Si en que es verdad está dispuesto a seguir a Cristo conforme a su voluntad y gracia, como habla su palabra en Lucas 11:13. Pero mientras la iglesia cristiana va cada día haciéndose en las cosas del mundo, ignorando la santidad, los cogerá el arrebatamiento de la iglesia de Cristo desprevenidos. Jesús vendrá como ladrón en la noche. Estamos viviendo momentos del fin y decisivos para la humanidad, hermanos. ¿No quiere usted hacer parte de los que juegan con su salvación, que buscan ir directamente al infierno? Muchos se perderán formando parte de las vírgenes insensatas. Lo podemos ver en 2 de Pedro 2:9. Escuche la alerta, es ahora. Sobre el mundo caerá juicio y vendrá el lloro y crujir de dientes. Así como en la época de Noé, cuando todos renegaban y fueron incrédulos de corazón hasta que vino el diluvio. Entonces pasará lo mismo en aquel momento que cuando entró Noé con su familia y los animales al arca, y Jehová de los ejércitos cerró la puerta. Oh, Sama aquí a la vasalla. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora del pecado y la lujuria en el pueblo de Cristo. Como dice su palabra en Romanos 12:1. Efesios 1:4 y Primera de Tesalonicenses 4. Dios dio el sexo en el matrimonio como un regalo al hombre y a la mujer, como un don, para que la pareja mantuviera el gozo mutuo de satisfacción y entrega, teniendo como base el vínculo del amor. Dios nos habla en su palabra en muchos versículos sobre la purificación del sexo en los casados. Veamos en Proverbios 5:18. Dios creó al hombre con facultades, con sensibilidad, emocionales y pasión, pero no pasiones desordenadas. El romanticismo hace parte de la sexualidad en el matrimonio. Para atraerse y mantenerse hombre y mujer, varón y hembra los creó, como dice su palabra en Hebreos 3:4. Ahora veamos cómo el Señor hace una aclaración en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Son santificadas aun cuando uno de ellos no sea creyente, como habla su palabra en 1 Corintios 7:3. Dios
hace el sexo en el matrimonio sagrado tanto que venimos a ser como el esposo, la esposa, una sola carne, como habla Génesis 2:24. Ni el hombre se niega a su esposa, ni la esposa se niega a su esposo para que no entren en adulterio, sino al contrario, edificado esta relación cada vez más en el amor de Dios, uno por el otro, para que sus hijos reciban bendición de Dios a través de este vínculo, como habla su palabra en Corintios 5, del 7 al 5. Lo que indica que el que nos guía en el sexo es Dios, amigos. Es el Cristo de la gloria que nos guía a la pureza de esta relación mutua entre esposos. Samaquía Rabasaya. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5 nos habla. Pero es para este tiempo que muchos hogares, llamados cristianos, están trayendo pecado a sus hogares, dejándose llevar por las obras de la carne, dejando que estas relaciones sexuales sean impuras, pornografía, lascivia, los frutos carnales del pecado, trayendo maldición a sus hogares y por ende a sus hijos, exponiendo a perder su salvación. Si usted, querido hermano, en uno de estos pecados, entrará al lugar desértico donde habita Satanás, hace de su relación eso, impura y malvada. No será agradable a Dios como nos habla en su palabra en 1 Corintios 6:18. Mas hay pastores para este tiempo que están diciéndole a la iglesia de Cristo que tener relaciones orales y anales no hay problema. Yo les digo, esto es un pecado ante los ojos de Dios, esta abominación. El Señor en su infinita misericordia, en este lugar de tormento, me mostró una mujer que yacía de brazos y los pies, estaba sobre una reja y la quemaban esas llamas y habían demonios que la bajaban con esa reja. Ella estaba ahí, la profundizaban a esas lavas, a una llama terrible, y volvían y la sacaban, y cuando la sacaban ella se descomponía y se le caía sus carnes y volvía y le salía. Y yo le pregunté a mi Señor, ¿por qué? Es el pecado de la lujuria, hija, pero así está mi pueblo en ese pecado, así está en ese pecado. Mira, hija, cómo, me lo dijo con voz brava. Mira, hija, cómo un perro le lame la vagina a una perra. Estos son cosas de animales. Pero yo quiero una iglesia santa. Yo quiero una iglesia vivificada en espíritu y en verdad. Pueblo de Cristo, reaccione. Dios quiere un pueblo que ande en santificación cada día más y más. Y muchos llamados cristianos, Tersol Samaquía Rabasaya, se torcieron. Veamos en Mateo 5:28. Muchos llamados cristianos se están yendo completamente al infierno por ignorar la palabra de Dios, por no obedecerla o sencillamente se dejan de llevar de consejos cerrados, donde les dicen bien que eso está bien a estos actos abominables ante los ojos de Dios. Reacciona, pueblo de Dios, y santifíquese cada día más y más para el Señor.